Es el tema del día de hoy y sí quiero que lo tomes así como suena un poco. Agarrar el volante de tu carro, vas por un camino y así como suena, cambiando el rumbo, hay que cambiar el rumbo de repente en nuestra vida para que Dios se pueda manifestar. Si tú eres de las personas que te sientes estancado espiritualmente, si eres de las personas que dices, ¿sabes qué? Yo siento como que ya en la iglesia, pues ya no hay nada más, ¿verdad? Para mí. O a veces así creemos, ¿verdad? Vemos y luchamos y de repente empezamos a servir. Y ahora sí que cuando estás sirviendo en un lugar o una posición, para decirlo de alguna forma, te agüitas porque lograste lo que querías, pero la meta en Cristo no es llegar a algún lugar, o sea, no es ser líder de alabanza o no ser, la meta en Cristo es siempre vivir con el reino de Dios en tu vida y con el Rey de Reyes como tu Señor y tu Salvador. Esa es la finalidad del reino de Dios. Entonces, para comenzar esta predicación, me gustaría que vayamos a Mateo 4, del 17 al 25. Si traes tu Biblia, ábrela. Y el versículo 17 comienza: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí. Y esta es una de las cosas que más me ha estado hablando Dios en todo este tiempo. Dice: venid en pos de mí y yo te voy a hacer pescador de hombres. Y ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Versículo 23. Y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente en Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar. Padre amado, te doy muchas gracias, Dios, porque tú hablas, Señor, a tu pueblo. Padre, que tú, Señor, seas tomando el control de esa reunión en esta noche, que seas tú poniendo en el corazón de mis hermanos, Señor, ese conocimiento, arrepentimiento, Señor. Que tú, Señor, toques sus corazones, Padre, y que esta predicación, Señor, pueda hacerse verdad y realidad en sus vidas para que podamos, Padre, todos caminar con tu verdad, Señor, cada día, Señor, y saber, confrontarnos, Señor, y saber que tú eres quien merece toda la gloria y la honra, Señor. Yo te doy muchas gracias. En nombre de Jesús, y todos decimos amén. Siempre que estás lejos de Dios, siempre cuando estás lejos de Dios o en pecado, sientes un remordimiento, pero con sabor a arrepentimiento. Y el remordimiento es algo que te acusa, que te empieza a decir: y estás mal, y empieza la vida en todas las cosas que haces. Digamos, yo era adicto a la nicotina, al cigarro. Y lo que sucedía es que aunque yo ni conocía la palabra de Dios, siempre había un remordimiento en mí. Me decía: tienes que dejarlo y no puedes dejarlo. Y había algo que empezaba, pero no había un arrepentimiento. Y yo le digo que se siente un remordimiento con sabor a arrepentimiento, y la necesidad de calmar la conciencia es tan fuerte que hay gente que tiene tanto remordimiento que se queda años en la iglesia.
se queda años en la iglesia. Es más, pueden subir hasta de servicio, pueden llegar al liderazgo, ¿sí? Juegan a ser cristianos, engañan a las personas y eventualmente terminan lastimando a las personas, hablando mal de la iglesia. Y el sello principal de estas personas es que se van de la iglesia sabiendo que eran personas que se supone que estaban en el fuego de Dios y que estaban sirviendo y que estaban en un ministerio y que llevaban años así. Y el sello de ellos es que se van y ya no van a ninguna iglesia y se van al mundo, literalmente. Porque el que está en Cristo, aunque no sea en esta iglesia, busca a Dios. Busca a Dios en cualquier otra iglesia. Y hemos conocido gente que se ha ido de la iglesia y ha crecido en otra, y que Dios le ha podido dar otra oportunidad en otra, porque no somos la única iglesia en el mundo. Y por un tiempo, yo antes de convertirme, traté de venir a la iglesia tratando de calmar mi conciencia. Y hasta que un día, un viernes, en la noche, mientras yo iba a una predicación en una iglesia que no conocía a nadie, lo que sucedió es que a través del púlpito alguien me dijo: te tienes que arrepentir. Y en ese momento Dios, usándolo a él, vino algo en mi corazón que me dijo: tienes que cambiar. Y un viernes en esa iglesia Dios me escogió, porque cuando Dios te llama a arrepentimiento, Dios te escoge. Dios te escogió, te llamó, ¿verdad? Y me salvó. Y en ese momento tuve que cambiar el rumbo de mi vida, porque mi vida iba hacia un rumbo, estaba bien, porque si tú le preguntas a todo el mundo, ¿cómo te sientes hoy? De hecho, ya es tan raro que alguien te diga que se siente mal o algo así. Todos están bien, todos se sienten bien, porque estamos tan llenos de cosas en la cabeza y cosas que nos estimulan, que siempre nos sentimos bien, ¿verdad? Y muchas veces saliendo de la iglesia me encontré manejando hacia fiestas o así, cumpleaños de amigos y ex amigos y todo eso, que en ese momento, cuando yo iba manejando, y yo no sé a quién Dios le quiere hablar esta noche, pero cuando yo iba manejando hacia ese lado, hacia esa fiesta, después de ir a la iglesia, tuve que cambiar el rumbo. Y donde iba manejando dije: ¿sabes qué? Me tengo que ir hacia mi casa, en vez de ir a ese lugar en donde iba a ir. Y esto lo digo porque Jesús hace un llamado, y el llamado de Jesús es bien sencillo. El llamado de Jesús dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el llamado de Jesús. Ese es el llamado que Jesús hace a todos. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y la forma en que Jesús habla a las vidas siempre viene desde el arrepentimiento, no desde el remordimiento. ¿Sí? Siempre viene el llamado de Jesús, no dice: hey, ten remordimiento, ten remordimiento, ¿verdad? No, te dice: arrepiéntete. Ese es el primer llamado en esta noche que quiero hacer para ti: arrepiéntete. Y el remordimiento puede tener lugar en que te sientes mal porque ya se descubrió tu pecado. Te sientes mal porque ya la gente sabe que pecaste y empiezas a tener un remordimiento y te quieres como cambiar, pero no cambiar, ¿verdad? Hay gente que pues cambia por fuera y por dentro nunca cambia. Y el arrepentimiento consiste en aprender del error, modificar algún aspecto de la vida, específicamente la conducta que estás haciendo. Y es como ir en una dirección, como les comento, agarrar el volante. Y en esta noche quiero que entiendas que tienes que agarrar el volante para irte hacia otro lado. Porque vemos problemas en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en el matrimonio. Pero si yo veo un problema en mi matrimonio
y todos los días sigo haciendo lo mismo, nunca va a cambiar. Tienes que cambiar el rumbo. Tienes que ir hacia otro lado. Si ves que no tienes una buena relación con tus hijos, pues hay que cambiar el rumbo. Si ves que estás teniendo problemas en el noviazgo o en el trabajo, pues si sigues haciendo las mismas cosas, la vida nunca va a cambiar, ni las cosas van a cambiar. Hay que cambiar el rumbo. Y y luego viene Jesús y dice: arrepentidos, ¿por qué? El reino de Dios se ha acercado. Y cuando digo esto, o sea, cuando Jesús dice esto, dice: arrepiéntanse porque hay una nueva forma de vivir. Déjame decirte, si tú estás teniendo un problema en tu vida, tienes que vivir de otra manera. O sea, no puedes seguir viviendo de la misma. Cuando te dice arrepentidos, es porque Jesús te dice que el reino de Dios se ha acercado. Tienes que cambiar tu forma de vivir, tienes que cambiar a una nueva cultura, tienes que tener una nueva vida. Déjame decirte, son nuevas costumbres que tienes que hacer. A lo mejor tú dices: no, es que yo no sé qué me está afectando. Pues a lo mejor hay algo cultural en tu vida o algo en el mundo que te está incitando a hacer lo que haces, ¿verdad? Porque empezamos a abrir, o no sabemos de dónde empezamos a abrir puertecitas chiquitas y de repente terminas todo confundido. Y bueno, entonces yo siempre doy esta explicación. No sé si es la mejor, hermanos, pero a mí se me quedó muy claro. Hay una película que se llama Hitch, y esa película sale ¿cómo se llama? El que dio una cachetada Will Smith. Eso. Y Will Smith, toda la referencia mala, ¿verdad? Bueno, Will Smith viene y le estaba enseñando a una persona cómo, cuando tienes una pareja o estás en un noviazgo, cómo darle un beso. Y la forma de referencia era: chécate, si te gusta y si tú le gustas a ella, la regla del 90-10, tú te acercas 90 y si le gustas, ella se acerca el 10. Ahí está un tip para los que lo necesiten, ¿verdad? Los que se casen. Pero esa referencia me gusta porque cuando Jesús dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, me acuerdo siempre del 90-10. Pero de hecho con Jesús debe ser 99-1 más o menos, porque Jesús ya puso el primer paso. Dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, Jesús ya ha tomado la iniciativa de acercarse el 90%. Pero ahora, si tú quieres, te acercas el 10%. Es más, estamos con Jesús, estamos a una confesión de tu boca para que Jesús pueda tomar el primer lugar. Dice Romanos 10:10, que todos se lo saben, o muchos se lo saben. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿qué? Se confiesa para salvación. O sea, que si Jesús ya se acercó, esta noche Jesús se acerca, ¿sí? El 90% nada más está en 10% de que tú le digas: sí, Señor, sí quiero que seas tú. De hecho, a lo mejor tienes remordimiento y estás al 10% a que le digas: Señor, quiero llegar al arrepentimiento, no nada más el remordimiento. Y Jesús después, en el punto número 2, dice: te llama a dejar todo y seguirlo. Todo. Cuando dice todo, es todo, ¿verdad? Dios, en este momento tú lo puedes ver, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo estas personas? Pescando, estaban limpiando, estaban trabajando, ¿verdad? Y el rey, el príncipe de los predicadores, dice lo siguiente: Dios, yo lo resumí porque lo de él es lo mismo pero más barato. Es lo mismo pero hecho por mí, ¿sí? Dice: Dios no llama a ociosos, sino a pescadores, ¿sí? O
Dios no llama a ociosos, sino a trabajadores. Entonces, si tú ves en la Biblia, cuando Dios hace un llamado a una persona, Saúl estaba buscando los asnos de su papá. David estaba cuidando las ovejas de su padre cuando recibió el llamado. Mateo estaba trabajando en la mesa del recaudador de impuestos. Moisés estaba cuidando los rebaños de su suegro. Entonces, si tú estás en tu casa y no estás trabajando, mira, el llamado de Dios nunca va a llegar para ti. Tienes que trabajar. Y Dios no llama a flojos, Dios llama a aquellos, como cuando fue la reconstrucción del templo, que tienen la palabra de Dios estudiándola, pero con el martillo en otra, trabajando, ¿verdad? Está trabajando y buscando la presencia de Dios, no nada más trabajando o no nada más leyendo la palabra de Dios, va en conjunto, ¿verdad? Y cuando Dios hace un llamado, no me dejarán mentir los pastores, no me dejarán mentir los siervos de Dios, que cuando Dios te llama y te llama a tiempo completo, trabajas más. Antes trabajabas 8 horas y ahora trabajas 24 horas. Oren por el pastor porque trabaja mucho, ¿sí? Y aquellos que viven y trabajan para Dios, en donde están debemos de ser luz, ¿sí? Y no buscar las riquezas, no debemos de buscar las riquezas terrenales, debemos de buscar las riquezas del reino de Dios. Y las personas que han hablado alguna vez conmigo, que me dicen, no me alcanza el dinero, quiero buscar otro trabajo y quiero tener 2 trabajos. Y varias personas han hablado conmigo. Yo siempre le digo a la gente, es que no importa cuánto trabajes, importa que trabajes, que tengas un trabajo estable, que puedas con ese trabajo honrar a Dios, o sea, dar tus diezmos, tus ofrendas, y tú tranquilo, Dios se va a encargar de darte todo lo que necesitas. Amén. Tú tranquilo, no seas avaricioso. Sí, porque muchas veces en querer ganar al mundo, querer ganar más dinero, llegamos, y no lo digo así que, pues obviamente si te salió otro jalecillo por fuera, pues, hazlo, o sea, también haz tu lucha, pero me refiero a los que no duermen. Cuidado de no dormir, cuidado de no ver. Yo conozco gente del mundo que viene conmigo y todo y de repente no duermen. Están día y noche, dicen, no, yo duermo 4 horas y luego ahí andan chocando y teniendo accidentes y todo eso. Y si vamos concluyendo, ¿me pueden ayudar con el piano, por favor? Y Dios, y el tercer punto es, Dios llama a gente trabajadora, pero no llama a gente afanada. Dios llama a gente trabajadora, no llama a gente afanada a las riquezas. Dios no llama a esas personas, porque ni tienen tiempo para Dios. Luego vemos en la iglesia que, pues no vienen los hermanos, ¿por qué? Pues porque ahora pues se compró una casa y luego, no, pues ahora tiene que tener 2 trabajos pues, para pagar la casa. Pero si estaba, pues tenías la casa porque estabas sirviendo a Dios y ahora dejas de servir a Dios porque tienes una casa, entonces la casa se hace tu Dios. O sea, Dios llama a gente trabajadora, tú trabaja, sigue trabajando. Ahí decían la otra vez un testimonio que había un hermano que ganaba lo mismo, trabajaba lo mismo, pero ahora tenía 3 casas. Tenía una y ahora tiene 3 y trabajaba lo mismo, descansaba lo mismo, pero la idea no es trabajar más o ganar más, es trabajar y honrar a Dios. Y Dios se va a encargar de los demás, tú tranquilo. Entonces, Marcos 4, del 18 al 19, dice que estos son los que fueron sembrados entre espinos, hablando de las personas que son sembradas en el reino de Dios. Dice, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra de Dios. Y lo que sucede al final es que la palabra para aquellos que están afanados
por el dinero y las cosas de este mundo y las riquezas, dice que la palabra es infructuosa, no puede dar fruto en tu vida. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Ten cuidado con los afanes de este mundo, porque Dios, lo vuelvo a repetir, Dios llama a trabajadores, no afanados. Deja de afanarte por el dinero, por las riquezas. Dios te va a dar todo lo que necesitas, todo, y te va a abrir puertas y va a poner a las personas correctas. Y ese es uno de los problemas más grandes en nuestra comunidad en Estados Unidos. Vivimos para trabajar afanados, que de hecho no podemos hacer nada. ¿Alguien se siente así a veces? Y trabajamos y salimos de casa y regresamos a dormir. Y luego ya al día ya nos estamos levantando para ir otra vez a trabajar y dices, no. Y en la mañana está todo dormido y cansado. Pero pues tienes que preguntarle a Dios, ¿estoy realmente haciendo bien las cosas? ¿Comiendo lo que debo de comer? ¿Descansando lo que debo descansar? Y yo entro en eso a veces. Me tengo que poner horarios porque si fuera por mí me quedo ahí afanado trabajando todo el día. Y a veces me lamento tanto, te lo digo de todo corazón, me lamento tanto perderme a veces momentos o días que llego a mi casa y lo más triste que puede pasarme es que mis hijos están a punto de dormir. Eso es lo peor. O sea, si algo más me duele en el día es eso. Que ya nada más platico con mi esposa a veces cuando pues llego ahí a la cama a platicar. ¿Por qué? Por el afán. ¿Cuánto nos necesitan, verdad, la familia a nosotros? ¿Cuánto necesita la familia al padre? ¿Cuánto necesita la esposa al esposo y el esposo a la esposa, verdad? Para que nos dan vida, ¿no? Amén. Dile, si está ahí al lado, te doy vida, dile. Y luego tienes que abrir espacios en tu día, en tus días, para las cosas que realmente son importantes y enfocar tus fuerzas en las cosas del cielo y no en lo terrenal. Porque para ganar más dinerito, yo siempre le digo a la gente que me dice, no voy a ir a la iglesia porque voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y le digo, y vas a avanzar más si no le das ese tiempo a Dios. De verdad vas a avanzar más. Y a veces no avanzan nada, se quedan y dices, no hombre, ¿para qué no fui a la iglesia? Y Mateo 6:19-21 dice, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, mas hacer los tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí también va a estar tu corazón. Y ahorita voltea al que está a tu lado y dile, son tus mejores años. En unos tiempos te vas a ver viejito. Bueno, ya ahorita más o menos, dile. Ya necesitas Botox, dile. Baby Botox, ¿verdad? Para que todos los que tienen Botox pasen al frente. Y todo. No es cierto. Los conozco algunos. Vamos al mismo doctor. Y a lo que voy es de que tus mejores años es ahorita el momento adecuado para invertirlos en Dios. Invertirlos en tu familia. Y enfocar tus fuerzas en las cosas del cielo, no en las cosas terrenales, ¿verdad? Y enfocarnos en amar a nuestra familia,
trabajar lo suficiente, porque necesitamos trabajar, ¿verdad? Dios nos llamó a ser trabajadores, pero también enfocarnos en las cosas adecuadas, ¿verdad? Y tenemos ahorita dos eventos, ¿verdad? Evangelismo y el Día del Amigo. Y la persona adecuada para hacer algo para Dios eres tú, ¿sí? Ahora sí que no hay más. El que está a tu lado es lo que hay para evangelizar. Aunque no parezca, es el instrumento de Dios. Y dices, está medio chafo el instrumento de Dios, ¿verdad? Pero Dios usa, bueno, ya no voy a decir, Dios usa lo vil y menospreciado de este mundo. Dile, ¿qué onda, Bill? Pero Dios usa, a veces, como dices, Dios me puede usar a mí. Sí, es lo que hay. Y le damos gracias, ¿verdad? Porque somos la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y vamos a ir a Houston. Pero vamos a ir y nos vamos a acordar de dónde nos sacó Dios a nosotros. ¿De dónde te sacó? Acuérdate. Bueno, que te acuerdes tú, no te vaya a recordar tu esposo o tu esposa. ¿Te acuerdas? Porque eso nada más lo hace el diablo. Y la esposa. Cuando se deja, bueno. Y a lo que voy es de que Dios, nos vamos a acordar de dónde nos sacó el Señor. Y te vas a acordar de esa persona que eras. Y cuando vayamos ahí a ese lugar a evangelizar, hay alguien más así como tú en aquel momento que estabas desesperado por encontrar a Dios. Y se va a convertir. Porque si Dios lo pudo hacer contigo, Dios lo puede hacer en todos lados. No podemos limitar a Dios. De hecho, tenemos un mínimo. ¿Cuánto dijimos de mínimo, chicos, que íbamos a evangelizar? ¿Cuántas tarjetitas teníamos que? ¿Cuántas? 150 nombres tenemos que agarrar. No, dijimos como 40, ¿no? Sí, ¿cuántos quedamos? Dijimos que no iba. Mínimo, ¿cuántos dijimos? ¿Cuántos dijimos mínimo, Arely? 30. ¿Qué? ¿Sí lo logramos o no? 30 personas sí las logramos evangelizar y agarrar sus números. Amén. Amén. Bueno, mínimo dijimos. No sé, Pedro fue y predicó y se convirtió en 5,000 un día. ¿Sí eran 5,000? ¿Sí? Hombres. Pero te voy a decir, Mateo 22:14 dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque Dios te escogió a ti. Y cierra tus ojos ahí donde estás. Y Dios te está llamando hoy. Porque a lo mejor estabas viviendo una vida vana y afanada, pero dices, yo siento que ya hoy Dios sí me está llamando. ¿Y por qué? Pues qué triste que Dios te llame. Y la verdad, yo personalmente, yo sí quiero ser de los escogidos. Y cuando Dios me dijo, hey, arrepiéntete porque ya me acerqué el 90%. Y nada más, a lo mejor hoy sientes y dices, ¿sabes qué? Hoy siento el llamado de Dios a dar el 10% más. Y ahí donde estás en tu lugar, reflexiona en esto. Y dice Mateo 7:13, dice, entrar por la puerta estrecha. Porque a lo mejor ahorita te vas a ir por la puerta ancha en esta noche. Dice, por la puerta ancha y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y regresarás a tu vida vana y tu vida que no tiene sentido, de trabajo y de éxito, entre comillas.
Y muchos son los que entraron ahí, pero lo que dice al principio dice entrar por la puerta estrecha, la puerta de Jesús, la puerta de la salvación. Y porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Si tú has sentido el llamado de Dios, esta noche es porque Dios te escogió hoy. Y si quieres arrepentirte, cierren sus ojos, por favor. Si quieres arrepentirte, es un buen momento de agarrar el volante, que mañana no sea igual. Dices, sabes que estoy cansado de esta vida, estoy cansado a lo mejor de lo que estoy viviendo ahorita. Tranquilo, en el mundo tendremos aflicción, pero confía que Jesús ha vencido al mundo. Mañana vas a agarrar el volante, hoy en la noche vas a agarrar el volante y vas a dar vuelta y te vas a ir al llamado de Dios que tiene para tu vida. Y si tú hoy sientes un arrepentimiento de verdad, no un remordimiento de decir, bueno, a lo mejor y cambio, y decir hoy, sabes que hoy sí voy a tomar la decisión de cambiar. Ahí en tu corazón, me gustaría orar por ti. Señor Jesús, hoy hay gente que está teniendo un encuentro contigo en el cielo. Que tu reino, Señor, está sobre este lugar. Y esta alabanza, Señor, nos llevó directamente al trono de la gracia, al trono del perdón, Señor. Esta alabanza, Señor, nos llevó hacia tu reino, Señor, y bajó tu presencia esta noche, Dios. Tuviste la delicadeza, Señor, de venir y llamarme. Y dile ahí con todo tu corazón, dile, Señor, yo me arrepiento esta noche. Hoy agarra el volante, Señor, y cambio de rumbo y de dirección en mi vida. Hoy, Espíritu Santo, te pido, Señor, que me lleves por el camino de tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Y sé que si me enfoco en ti, Señor, y en tu reino, Señor, tú te vas a ocupar de todo lo demás. Hoy te lo pido, Padre, que me perdones, Padre, por mis pecados. Escribas mi nombre en ese libro precioso, Señor. Perdón si te he negado, Señor, de alguna otra forma. Perdón, Señor, si he pecado, Señor, contra el cielo y contra ti. Pero tú eres un Padre amoroso, Señor, que me recibes con brazos abiertos. Y hoy, Señor, decido dar ese 10%, Señor, para entrar en tu reino. Padre, úsame, Padre. A lo mejor no en el evangelismo, pero el día del amigo, Señor, tengo otra oportunidad, Señor, de que tu reino venga, Señor, y se instituya, Señor, en esta tierra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes.